El automóvil conformó modelos de ciudad y modos de vida, que hoy están en crisis y que es necesario analizar para plantear alternativas y conformar los nuevos esquemas urbanos para el siglo XXI, capaces de acercar a sus habitantes con la naturaleza y de brindar entornos más humanos, amigables y equilibrados en los que resulte innecesario, para que los seres humanos dediquen una parte importante de su tiempo a transportarse. En la Ciudad de México el consumo de combustibles fósiles se ha incrementado en forma significativa. En los últimos años en el transporte, al que le corresponde aproximadamente el 50% del consumo total, el 25% a la industria, el 15% a las termoeléctricas y el resto en servicios y otros. Historia de la bicicleta. Los testimonios más antiguos sobre este popular vehículo se remontan hasta las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India. Pero el auténtico antecesor de la bicicleta fue el celerífero, aparato consistente en dos ruedas de madera, unidas por una barra de madera de 1 metro de longitud, del mismo material, y que se desplazaba gracias al impulso de los pies en el suelo. El celerífero fue presentado en 1790 por el francés de Sibrac a la corte de Versalles. Casi 30 años más tarde, en 1818, el alemán Karl von Drais unió la rueda delantera a un manillar de dirección móvil. Entre 1830 y 1840, el escocés Macmillan añadió el juego de pedales y un tosco sistema por el que se transmitía el impulso de la pedaleada a la rueda trasera. Los hermanos Michaux, en 1861, fijaron los pedales a la rueda delantera y años después incrementaron 2 veces el diámetro de la misma para aumentar la velocidad de desplazamiento. Había nacido el velocípedo, que fue completado por Sargent en 1865, al añadirle la cadena. En 1867 las ruedas eran metálicas. En 1875 se introdujeron las ruedas de goma maciza y en 1889 John Boyd Dunlop, un veterinario escocés, inventaba la cámara neumática. A partir de aquí, la estructura básica de la bicicleta estaba definida. Siempre que se habla de la bicicleta como medio de transporte se hace énfasis en su carácter de vehículo no contaminante. Este solo hecho es tan importante, que vale por sí mismo para justificar plenamente todo el esfuerzo que se realiza para promover su uso como transporte urbano en ciudades como la nuestra. Planteamiento del problema. Prejuicios. Las bicicletas no son utilizadas hoy en día por los habitantes de la ciudad, por varias razones bastante conocidas y discutidas. 1. Por el riesgo de ser hostigados y atropellados por automovilistas y operadores de vehículos motorizados. 2. Por el riesgo de que sus bicicletas les sean robadas en la vía pública. 3. Porque no existen facilidades para estacionar sus bicicletas en lugares de trabajo, lugares públicos, escuelas y centros comerciales. 4. Porque se ve mal la gente que anda en bicicleta. En México se sigue considerando el andar en bicicleta como igualitario a un estrato social inferior. 5. Porque no existe una cultura de respeto a quien usa la bicicleta. 6. Porque la gente piensa, erróneamente, que las distancias a recorrer son muy grandes. 7. Porque es malo andar en bicicleta en medio de tanta contaminación. Aunque todos estos argumentos pueden ser esgrimidos con cierta razón, lo cierto es que la mayor parte de la gente los repite solo porque los ha oído, y no como resultado de la experiencia propia. En realidad, la gente no considera aún la bicicleta como una alternativa viable, necesaria y mucho menos atractiva. Datos sobre contaminación. Según estimaciones del Anuario Informativo 2002-2003 de la CETRAVI en el apartado número 1. Transporte y vialidad en el Distrito Federal, el parque vehicular matriculado en el DF pasó de 727.000 vehículos en 1970 a 2.653.870 en el 2003, circulando actualmente en sus vialidades más de 3.5 millones.
De estos vehículos, alrededor del 92% son privados y ocupan más del 80% del espacio vial, que ocupa entre un 25% y un 30% del espacio total de la ciudad, produciendo más del 70% de la contaminación que genera el transporte de pasajeros, y sin embargo, cubren solo el 18% de los 20.1 millones de viajes que se realizan en la ciudad. El aumento del parque vehicular trae como consecuencia no solo el incremento del consumo de combustibles fósiles y, por ende, el de contaminantes, sino también un incremento en la saturación vial, que a su vez reduce la velocidad promedio en la ciudad, aproximadamente 12 km por hora, aumentando los gramos de contaminantes emitidos por kilómetro. Por ejemplo, para realizar un recorrido de aproximadamente de 12 kilómetros, un automóvil con convertidor catalítico en óptimas condiciones emite 2.5 gramos de hidrocarburos, 19.4 gramos de monóxido de carbono y 3.37 gramos de nitrógeno. Tomando en cuenta la norma de monóxido de carbono permitido para 8 horas de exposición, que es de 13 partículas por millón, y 19.4 gramos de monóxido de carbono. Significa que la contaminación es de 1605 metros cúbicos, equivalente a la cantidad de espacio que ocupa el agua en una alberca olímpica de 1.5 metros de profundidad. En el caso del transporte público que cuenta con convertidor catalítico, la contaminación generada por un usuario es de 20 a 40 veces menor que la de un usuario de automóvil. Sin embargo, la falta de una correcta gestión adecuada y las deplorables condiciones de transporte público, en especial de combis y microbuses, impiden que se promueva este transporte sobre el privado. En la búsqueda de alternativas encontramos a la bicicleta, que por su eficiencia y bajo costo se utiliza como medio masivo de transporte en varias partes del mundo. Beneficios de usar la bicicleta. ¿Por qué es tan popular la bicicleta como medio de transporte actualmente? Bueno, considere algunos de sus beneficios. Es un medio de transporte económico. No requiere gasolina, no requiere cambio de aceite, y el desgaste sobre sus partes mecánicas es mínimo. El combustible, en términos prácticos, es grasa, la cual abunda en el ser humano moderno. Es eficiente. Estudios muestran que el ser humano en una bicicleta se encuentra entre los sistemas más eficientes que existen en términos de energía consumida por recorrido. Es agradable. La bicicleta es un medio de transporte abierto, que no encierra al conductor en una burbuja aislada del resto del mundo. Eso significa que el ciclista puede disfrutar de la ciudad y de su entorno mientras se mueve. Es limpio. Comparado con el automóvil y el autobús, las emisiones de CO2 e hidrocarbonos de un ciclista son mínimos. Eso significa un ambiente y un aire más limpios para todos. Es efectivo. La bicicleta puede moverse, en distancias cortas, a velocidad promedio comparable con la de un automóvil. No se ve afectada por embotellamientos, por saturación de vías, ni por ausencia de parqueo. Es saludable. La bicicleta es saludable desde un punto de vista físico y desde un punto de vista mental. Al no estar sujeta a embotellamientos y problemas de parqueo, le ahorra al conductor una buena cantidad de estrés al transitar. Adicionalmente, la bicicleta brinda ejercicio aeróbico constante durante todo el recorrido. La bicicleta se integra completamente al horario de la persona y le permite ejercitarse mientras vive su vida normal. Ahorro energético. Desde este punto de vista, la bicicleta es el vehículo más eficiente que existe. Un ciclista consume únicamente 0.15 calorías sobre kilómetros, mientras que un peatón consume 0.75 calorías sobre kilómetros, 5 veces más, y un automóvil consume 0.90 calorías sobre kilómetros, 6 veces más. Además de su inigualable eficiencia, la bicicleta nos permite ahorrar petróleo, ese importante recurso energético no renovable que podría ser utilizado en algo mucho más importante en lugar de quemarlo en forma ineficiente. Espacio.
Las calles convertidas en ciclovías podrían transportar 10 veces más personas, ya que las bicicletas requieren de un espacio 15 veces menor al del automóvil para su circulación y estacionamiento, aprovechando el espacio que las calles, estacionamientos, puentes, viaductos y ejes viales roban cada día a la vivienda, a los parques y a los lugares de recreación, en donde los niños y los habitantes en general podrían jugar y convivir con tranquilidad. Tiempo. En distancias urbanas de 10 kilómetros o menores, 90% de los traslados diarios, los usuarios de la bicicleta tardan menos en llegar a su destino que los automovilistas. Además de la velocidad y autonomía propias de la bicicleta, hay otra importante ganancia en tiempo al combinar dos actividades en una sola, esto es, transporte y ejercicio. El sedentarismo es actualmente una de las características que la vida en la ciudad impone a sus habitantes y hacer ejercicio se vuelve una necesidad. Economía. Los costos asociados al uso de la bicicleta son entre 50 y 100 veces menores al de los autos, y su mantenimiento es muy barato. Incluso las reparaciones mayores tienen un costo insignificante con respecto a los gastos de mantenimiento de los vehículos motorizados, sin contar sus costos de adquisición, combustibles, impuestos y la infraestructura que requieren. Salud. Los beneficios a la salud que se derivan de la bicicleta los podemos dividir en dos grupos: salud física y salud mental. Salud física. El ciclismo es un ejercicio aeróbico suave, rítmico, regular y de bajo impacto, por lo que resulta ideal para fortalecer los pulmones y el corazón, aumentando su capacidad y mejorando el funcionamiento de los sistemas respiratorio y circulatorio. Salud mental. Andar en bicicleta es un ejercicio relajante que elimina el estrés o tensión emocional. También propicia el optimismo y la alegría de vivir. La fraternidad y camaradería de los usuarios de la bicicleta contrasta con la agresividad y neurastenia de los automovilistas. Beneficios sociales. Los usuarios de la bicicleta mantienen una relación social estrecha con sus vecinos, su comunidad y la ciudad, que es imposible tener cuando se viaja en automóvil o transporte público. Con su uso se pueden combatir los males que trae consigo el automóvil: la contaminación, los embotellamientos de tráfico, la deshumanización de las ciudades y falta de actividad física, origen de muchas enfermedades.